Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la bendición maravillosa que nos das de estar reunidos. Tu palabra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y estamos teniendo, Señor, un momento de convivencia. En este tiempo, Señor, nos acercamos al texto sagrado, lo abrimos y queremos pedirte que seas tú el que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, nos ilumines, Padre, y que tu palabra venga para llenarnos, confortarnos y alimentarnos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias a Dios, hermanos, porque nos hemos reunido esta mañana, hemos tenido un tiempo de convivencia, momento de alimento, luego la trivia, y ahora pues que juntos podamos acercarnos a la palabra del Señor. Y pues gracias por estos minutos que me han dado. Yo sé que ya va llegando la hora de irnos y ya podemos estar, bueno, que no se tarde mucho, que no se pase, pero meditemos en algunos principios. Y he pensado en la manera de pensar, de reflexionar cómo ser mejor varones de Dios, cómo ser mejores varones ante el Señor. El Señor hoy está llamando, y a mí viene a mi mente un pasaje de Crónicas que dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para actuar a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. A veces cuando pensamos en un hombre de Dios o en un varón, nos imaginamos aquellos hombres de los que menciona la Biblia: Abraham, Isaac, Jacob, David. Pero yo no sé si le pasa a usted, a veces cuando pensamos en ellos los miramos inalcanzables, como aquellos hombres de Dios que hicieron grandes milagros, hicieron grandes cosas, y a la vez pensamos: yo no soy uno de ellos, qué lejos estoy. Pero luego viene a mi mente el pasaje de Santiago cuando menciona que Elías era un hombre, ¿recuerdan lo que dice? Sujeto a pasiones, un hombre como nosotros, con debilidades, con luchas. Y el tiempo de convivencia en la mañana, si se dieron cuenta, algunos abrimos el corazón: bueno, yo tengo esta lucha, tengo esta situación. Y saben que es algo lindo saber que Dios está buscando hombres que deseen entregarse por Él, que deseen apasionarse por Él, que le deseen seguir, servir, obedecer y creer a su palabra. Y vienen a mi mente las palabras de Hudson Taylor cuando dijo: los grandes hombres de Dios fueron hombres débiles, pero que hicieron grandes cosas porque reconocieron que era el Señor el que estaba en él. Y bueno, dice Santiago: Elías era un hombre sujeto a pasiones y oró, y el cielo se cerró por 3 años y medio, y después volvió a orar, y entonces el cielo se abrió y cayó la lluvia. Pero si se dan cuenta, dice: un hombre sujeto a pasiones como nosotros, con luchas, con dificultades, pero que le creyó al Señor. Y entonces yo les quiero recordar que si hemos creído en Cristo, estamos llamados para ser varones del Señor. Que el Señor nos use, que la gente nos mire, que nosotros somos personas diferentes, porque en nosotros actúa un poder maravilloso que es el del Todopoderoso. Y entonces he pensado en 4 aspectos importantes de cómo ser mejores varones del Señor, cómo ser hombres que reflejen el poder y la gracia del Señor en nuestra vida. Y el primer principio que les quiero dejar es que debemos ser guiados, dirigidos y obedientes a la palabra del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo que la Biblia es la regla infalible de fe y conducta que nos guía de la tierra al cielo, o no? Bueno, algunos, otros todavía no, ¿verdad? Quizás no, lo estoy pensando. Pero bueno, yo creo que estamos seguros que la Biblia es la palabra del Señor, inerrante, infalible, inspirada. Y es a ella que tenemos que venir para que nos dé los principios, los lineamientos de cómo vivir en medio de un mundo, como quisiéramos decir, un mundo bueno. Pero ¿verdad que es un mundo malo el que nos ha tocado vivir? Un mundo de dolor, de circunstancias apremiantes, de circunstancias difíciles. Pero en la Biblia encontramos los lineamientos de cómo vivir para el Señor. Y para eso yo quiero dejarles en este principio 5 aspectos importantes para conocer la Biblia. Para conocer la Biblia primero tenemos que leerla. Y ahora le pregunto: ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la palabra del Señor? Y quiero preguntarle algo más: ¿cuánto tiempo usted dedica al día para la palabra del Señor? Sabe que según una encuesta que me llegó allá a Guatemala, dice que por lo menos el 70% de los que viven en Estados Unidos, decía esa encuesta, no sé qué tan veraz sea,
pero lo primero que miran al levantarse es el teléfono. Y lo último que ven al acostarse es el teléfono. Y ahora ustedes que viven aquí me dirán si puede ser cierto o no, si es falso o verdadero. Pero sabe que a mí me pasa a veces, bueno, ¿qué hora es? Y saco mi teléfono para ver la hora, lo guardo y al momento digo, bueno, pero ¿y al fin qué hora fue? Porque abrí mi teléfono y lo último que vi fue la hora, porque me entretengo en mensajes, en otras cosas. Y entonces le digo, ¿cuánto tiempo aparta usted para leer la palabra del Señor? ¿Qué es lo último que usted ve antes de dormirse y lo primero que mira? Sabe de que a veces acostumbran algunos que cuando duermen el teléfono está en la cabecera. Bueno, y algunos han hecho algunos estudios que es dañino para la salud eso. Pero es lo primero que tenemos y de lo que estamos pendientes. Pero qué lindo fuera, mis hermanos, que lo último que viéramos antes de dormir sea la palabra del Señor. Recordar lo que dice el Salmo 4:8. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 4:8? Y sigue la trivia, miren. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué es lo primero que vemos al levantarnos? Es la palabra del Señor para que ella nos guíe. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos leer la palabra del Señor. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee esta palabra. Segundo aspecto, que no solamente la leamos, la estudiemos, la escudriñemos. Y viene a mi mente un varón muy maravilloso que fue Esdras. Sabe que en Esdras 7:10 se dice que Esdras había preparado su corazón para estudiar la palabra del Señor, no solamente leerla. Y sabe que algo que me ha alegrado y que me ha impactado es que esta es una iglesia que se dedica al estudio de la palabra del Señor. El pastor les incentiva a leerla, a estudiarla. Y qué importante que usted mantenga ese principio de leer la palabra del Señor, pero no solo leerla superficialmente, como a veces tomamos el periódico, lo leemos, escuchamos alguna noticia, sino indagar, inquirir más allá. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué fue lo que el autor quiso decir y ahora me está diciendo a mí? Sabe que la Biblia, y con justa razón Martín Lutero lo decía, no es un libro nuevo, ni es un libro antiguo, sino la Biblia es un libro eterno. Por eso es que tiene palabras de vida, de esperanza, de fortaleza y de guía para nosotros. Entonces necesitamos leerla, pero también necesitamos estudiarla, indagar más qué es lo que dice. Y otro aspecto que también necesitamos es memorizarla. Y ahora le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted memorizó un versículo bíblico? Dwight L. Moody decía, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Pero necesitamos que ella esté en nuestro corazón. Y dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El salmista también decía en este salmo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuándo fue la última vez que memorizamos un versículo? Un pastor decía que si tuviéramos la disciplina de memorizar por lo menos un versículo a la semana, ¿cuántos estaríamos memorizando en el año? Por lo menos 52 o 53. Ahora, a veces decimos, es que a mí me cuesta memorizar, a mí me cuesta, pero sabe que no fuera difícil si tuviéramos la disciplina de durante esos 7 días repetir, porque sabe que uno de los principios para la memorización es la repetición. Y es por eso que a los padres se les decía de que a sus hijos tenían que repetirles la palabra, tenían que instruirlos y estar en constante repetición. El otro aspecto es meditarla. Y hermano Evis nos hablaba el domingo de lo que significaba meditarla, porque sabe que en un mundo tan ajetreado, de mucho estrés, de tantas cosas que hacer, hay poco tiempo para la meditación. Y no es de que lo que se nos dice de las filosofías orientales de una meditación, un momento como de trance, sino que ella realmente esté. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué hace? Medita de día y de noche,
Y por eso le decía, ¿qué es lo último que pensamos cuando nos acostamos, cuando nos levantamos? En realidad está la palabra del Señor en nosotros, meditamos nosotros en ella. Y es que usted no me dejará mentir de que escuchamos mucho lo que dice Josué 1:9. Pero alguien decía, un predicador, no se puede cumplir Josué 1:9 si no cumplimos con lo que dice Josué 1:8. Y recuerda lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces hay una consecuencia, porque entonces harás, ¿qué dice? Prosperar tu camino y ¿qué? Y todo te saldrá bien. Y entonces ya se cumplirá a cabalidad Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero ¿cuál es el principio? Meditar en la palabra del Señor de día y de noche, que ella sea la que nos dirija, la que nos guíe. Y lo otro pues es obedecerla. La pregunta es, ¿obedecemos nosotros la palabra del Señor? Porque no podemos obedecerla parcialmente, tenemos que obedecerla totalmente. Y viene a mi mente uno de los reyes de Judá. Ustedes saben de que en su momento con Roboam se partió el reino del norte y el reino del sur. Y en el sur había un rey que estaba siempre interesado por saber la voluntad del Señor, pero ahora viene algo, no siempre estaba dispuesto a obedecerla. Y no sé si ya recordaron a qué rey me refiero. Y me refiero a Josafat. Josafat es un bisnieto de Salomón. Y en su momento él se asoció con Acab. Acab era un rey en el reino del norte, impío, malvado, dirigido por su malévola y pérfida esposa Jezabel. Y entonces en su momento Acab le dijo: Josafat, salgamos a la guerra, vamos a Ramot de Galaad, tú eres como yo. ¿Sabe que no eran iguales? Porque uno era perverso y malvado y Josafat era un hombre temeroso de Dios. Y entonces le dice: sí, yo voy a salir contigo, vamos a subir a Ramot de Galaad. 400 profetas profetizándoles: les va a ir bien, sube, vas a tener la victoria. Pero Josafat le dijo: rey, ¿ya preguntaste a todos respecto a lo que dice el Señor? Y recuerda que le dijo Josafat, Acab: sí, ya consulté a todos. Solo se me olvidaba algo, me queda uno, pero a ese sí no le consulto, porque ese siempre me profetiza mal. No hables así, rey, preguntémosle a él. Y usted sabe que lo mandan a llamar y llega. Y en el camino le dicen, por cierto, valga recordar eso, todos están profetizando bien. Como quien dice, tú también tienes que hacer lo mismo para quedar bien con el rey. Y recuerda cuál fue la postura y la posición de este hombre: vive Jehová, que lo que él me dijere, eso voy a decir. Y llega ante los reyes: ¿para qué me han llamado? Bueno, tenemos de consultar, subiremos a Ramot de Galaad. Y recuerda cuál fue la primera respuesta de él: sí, adelante, te va a ir bien. Pero sabe, alguien dijo: Acab era impío, se había apartado del Señor, pero no era tonto. ¿Hasta cuándo te voy a intimar que me digas la verdad? Bueno, ¿quieres la verdad? Ahora va la verdad. El Señor ha revelado y le dice. Y usted recordará que el decir la verdad hasta se ganó un golpe de alguien, del que se había hecho unos cuernos. Así vas a cornear, y lo golpea, le da una bofetada. ¿En qué momento se ve el Espíritu de Jehová en mí para entrar a ti? Tú lo verás con tus ojos cuando de aposento en aposento venga. Oíd, pueblos, palabra de Jehová. Y los reyes escuchan. Lo escucha Josafat, escucha la voluntad de Dios, pero no la obedece. Y por eso sufrió consecuencia. Se vio en medio de la victoria. El rey le había dicho a Acab: tú te vas a disfrazar, tú vas a ir y yo me voy a quedar aquí. Cuando lo capturan, él grita: ¡ay! No, este no es a este que queremos. Ahora se da cuenta por qué. Necesitamos saber la voluntad del Señor, que está revelada en su palabra. Pero no solamente saberla, necesitamos obedecerla.
Y es que sabe que obedecer la palabra del Señor no siempre nos va a agradar. Y alguien ha dicho, esa era la característica de David, que David, aunque fue un hombre que pecó, que falló, pero deseaba agradar al Señor. Y entonces la pregunta puede surgir, ¿qué es ser un hombre conforme al corazón de Dios? Ser un hombre conforme al corazón de Dios significa que estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, aunque no sea eso lo que queramos. ¿Verdad que a veces queremos algunas cosas nosotros y el Señor nos dice no? Y entonces no nos queda más que decir, Señor, yo quería ir a la izquierda, pero como tú dices a la derecha, es tu voluntad y eres mi Padre, entonces te voy a obedecer. Y eso es lo que Dios desea. Entonces debemos de recordar de que debemos ser guiados, dirigidos y obedientes a la palabra del Señor. Y esto lo lograremos si la leemos, si la estudiamos, si la memorizamos, si la meditamos y si la obedecemos. El segundo aspecto que le quiero recordar para que seamos varones del Señor es que tengamos intimidad con Dios. Y la intimidad la vamos a lograr si apartamos momentos de oración. Alguien decía, para conocer a una persona, por lo menos nos tenemos que comer una libra de sal con ella. ¿Cómo así me va a decir usted? ¿En qué momento yo voy a invitar a alguien y le voy a decir, mira, vamos, te invito a comer sal? ¿Verdad que en ningún momento? Pero sí, cuando nos comemos unos taquitos, desayunamos, almorzamos, ya van unos gramos de sal. Y eso significa que si más nos relacionamos, tenemos intimidad con una persona, eso nos va a hacer que la conozcamos. La pregunta es, ¿cuánto nosotros conocemos al Señor? Y no me responda a esta trivia, pero solo responda usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo de rodillas buscando al Señor? ¿Cuánto tiempo aparta usted para orar y para intimar con Dios? Y esto nos recuerda a un gran hombre que fue un funcionario y que estuvo al frente en un gobierno por su eminencia, su capacidad, y fue Daniel. Y se dice que Daniel oraba ¿cuántas veces al día? Y alguien ha dicho, no por el desayuno, por el almuerzo y la cena, sino apartaba un tiempo específico para estar con el Señor, para conocer lo que Él quería, para ser guiado y dirigido. Y ahora regreso cuando nos acostamos. No es cierto que la mayoría de veces cuando suena la alarma solo nos tiramos de la cama y ya vamos corriendo. Pero cuántas veces decimos, bueno, ya amaneció, ponemos por lo menos 5 minutos antes la alarma, porque sabemos que durante los primeros 5 minutos tenemos que encomendarnos al Señor, tenemos que ser guiados por Él, y esto lo vamos a obtener si venimos en oración con Él. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste de rodillas y que clamaste al Señor y que pediste su dirección y que le dijiste que fuera Él el que te guiara en todos los retos que van a haber? Y alguien dice que por lo menos durante el día no tomamos menos de 300 decisiones. ¿Cómo van a ser esas decisiones? ¿Van a ser conforme a la voluntad del Señor? Y es que sabe que para tener intimidad con Él, por lo menos puedo mencionar 4 barreras. Y la primera es la superficialidad. Sabe que muchas veces podemos conocer del Señor, pero no conocerlo a Él. Nuestra vida puede volverse superficial en medio de tanto ajetreo, tanto trajín. Podemos ser superficiales y en las trivias incluso podemos sacar 100, pero no lo conocemos a Él. Una cosa es que sepamos de Dios teóricamente y otra cosa es que Él realmente viva, nos dirija, nos guíe en cada paso que nosotros demos. ¿Cuánto oras tú al día? ¿Cuánto tiempo apartas para estar con el Señor y conocerlo? Y le mencionaba de estas barreras. Una puede ser la superficialidad, la otra la importancia de no priorizar. Y sabe que buscar al Señor no debe ser una opción, debe ser una prioridad. Y yo espero que usted durante el programa que tenga durante el día aparte unos minutos para estar con el Señor, para ir a Él en oración y pedirle que sea Él el que le guíe. Tercer aspecto que puede, una barrera que nos puede estorbar, es el pecado no confesado. Sabe que si algo nos limita de conocer al Señor, son aquellas cosas que hay dentro de nosotros que no hemos confesado.
A diario le fallamos al Señor y necesitamos venir ante Él para explicarle, para traer nuestras luchas, nuestras debilidades, y que sea Él el que nos ayude. La palabra del Señor dice: el que encubre sus pecados, en Proverbios 28:13. ¿Recuerdan qué dice? El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Necesitamos venir al Señor, confesar esas luchas, esas debilidades, esos pecados que hay, para que no haya algo que estropee la relación que Dios quiere tener con nosotros. Llevo dos aspectos. Para ser hombre de Dios necesitamos ser guiados, dirigidos y obedientes a la palabra del Señor. El segundo, tener intimidad con Dios por medio de la oración. El tercer aspecto, ser buenos en el hogar. Y eso significa ser buenos esposos y buenos padres. Sabe que quienes nos conocen mejor son los que están en nuestra casa. Porque verá que aquí qué bonito nos vemos todos. Sonreímos, hermano, Dios le bendiga. Y qué bonito el hermano, es muy amable, es muy noble. Dirá eso mismo la esposa, los hijos. ¿O qué dicen? Bueno, yo ya les dije, yo soy soltero, pero vivo con mi hermana mayor y mi cuñado y mi hermana menor. Somos 4. 3 veces a la semana estoy parado al frente de la iglesia, el jueves, el domingo en la mañana y el domingo en la noche predicando. Y mi papá siempre decía: ¿qué dice mi esposa y mis hijos de mí? Ahora digo yo: ¿qué dice mi cuñado y mis 2 hermanas cuando me miran en el púlpito hablando la palabra? Ellos saben cómo soy en la casa. Si soy noble, si manifiesto el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la manifiesto en la casa para predicarla. Y ahora le digo: ¿qué dice su esposa? ¿Es usted un buen esposo? ¿Es usted un buen padre? Yo creo que ya saben de la actividad de parejas que va a haber, donde van a haber consejos importantes de cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre. Y rápidamente recordará usted lo que le habla Pablo a los esposos en Efesios 5:25. Maridos, que dice: amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un amor no condicionado, es un amor sacrificial, un amor que no es egoísta, que no espera, sino un amor que da, que cuida, que sustenta, que provee, que protege. Y respecto a la crianza de los hijos, ¿cómo ser padre? Necesitamos venir al manual. Cuando dice: padres, no exasperen a sus hijos, sino críenlos en amor, en disciplina, orientándolos para amar al Señor. Y eso nos recuerda lo que dice Deuteronomio 6, de cómo tienen que ser los padres. Pero ellos antes tienen que amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Y luego ya dice: estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos cuando estés en tu casa, andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, las escribirás como frontales en tu frente. Y entonces, para ser varones del Señor, debemos ser buenos esposos y buenos padres. Y el cuarto principio con el que quiero finalizar, amén, van a decir ustedes, ¿verdad? Y ya con esto finalizo: la importancia de saber con quiénes nos asociamos. Amós 3:3, ¿recuerdan lo que dice? Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Hay un principio que dice: dime con quién andas y entonces te diré quién eres. Y dice un proverbio que el que anda con lobos, dice, aprende a aullar, dicen, ¿verdad? ¿Con quiénes nos asociamos? Nos asociamos con personas temerosas de Dios, que nos ayudan, que nos instan a ser mejores, a vivir conforme a la voluntad del Señor. Y entonces regreso al principio de la asociación que tuvo Josafat con Acab. Josafat no se tenía que asociar con Acab, y no solamente se asoció, emparentó con él. Y miren a lo que le llevó. ¿Quiénes son tus mejores amigos? Tus mejores amigos, sus mejores amigos son personas que le instan, que le motivan a amar al Señor, a servir al Señor, a vivir de una manera íntegra. Jonathan Edwards, un gran predicador, en cierta ocasión dijo: se ha dicho
que lo mejor que le puede pasar al hombre es vivir para el Señor, honrarlo, amarlo y seguirle. Yo he determinado vivir, amar y honrarlo, aunque los demás no lo hagan. Porque sabe que somos muy dados a ver qué hacen los demás. Bueno, si lo hace la mayoría, yo lo hago. Pero saben que el Señor nos llama para que nosotros marquemos una diferencia, que nosotros podamos decir como el apóstol en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. 4 principios entonces para ser varones del Señor: ser guiados y dirigidos y obedientes a la palabra del Señor, tener intimidad con el Señor, ser buenos esposos y buenos padres, y asociarnos con personas que nos insten a ser mejores para el Señor. Que el Señor nos ayude. ¿Les parece si oramos y le pedimos a Él que sea Él el que nos dé de su gracia, de su bendición, para ser hombres que lo honren y que le teman aún en medio de un mundo que se está desmoronando cada día? Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la bendición maravillosa que tenemos de venir a tu palabra, la cual, Señor, nos insta, nos guía, nos reprende y nos corrige. Yo en esta mañana te ruego que nos ayudes para ser varones tuyos, que debemos ser guiados, siempre dirigidos y obedientes a tu palabra, que tengamos una intimidad contigo, que busquemos relacionarnos cada día contigo. Ayúdanos para ser mejores personas en nuestros hogares, con las esposas, los hijos, Señor, nuestros familiares, que también nos asociemos y busquemos a personas que te teman, que te amen y que te glorifiquen a ti, y que nos insten a vivir una vida de integridad. Gracias por este tiempo, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes.